En temas anteriores hablamos de las directrices del gobierno largo de Narváez. Uno era el mantenimiento del orden público y el otro la vuelta a las inversiones del año 1844. ¿Por qué vuelven los inversores extranjeros a España? Primero, porque ha aumentado la confianza en la devolución de los préstamos, a la necesidad que hay de materias primas y a la apertura de nuevos mercados. Pero se produce un cambio en la contraprestación de los préstamos. Hasta ahora los préstamos se hacían con una firma de tratados ventajosos comerciales para los extranjeros. A partir de ahora se hará por la concesión del control directo de los negocios españoles. Para ponernos al día, el gobierno de Narváez hizo legislación semejante a la europea. El 28 de enero de 1848 se decretó la Ley de Sociedades por Acciones. Van a estar reguladas por el Estado y son de dos tipos. Unas que van a ser aprobadas por las Cortes, como los bancos de emisión, las compañías de transportes y las compañías con algún privilegio. Y luego otras sociedades que van a ser aprobadas directamente por el Gobierno, como son las sociedades de utilidad pública. El 15 de abril de 1848 se hace la reforma monetaria. Hasta este año había en España 21 monedas diferentes y su equivalencia era muy complicada. Entonces lo que hizo el gobierno es imponer el sistema métrico decimal en la moneda. Se decretó el real de plata como unidad monetaria y las monedas que había en el 48 eran las siguientes: medio real, que era de cobre; media peseta, que eran 2 reales; una peseta, que eran 4 reales; medio duro, que eran 10 reales; un duro, 20 reales; y el doblón de oro, que eran 100 reales. Lo mismo que se hizo una reforma monetaria con el sistema métrico y decimal, se hizo lo mismo con la Ley de Pesos y Medidas del 19 de julio de 1849. Hasta ese año había diferentes medidas en España, como ocurría con las monedas, y se impuso el sistema métrico decimal tanto para las medidas, que era el metro, como para los pesos, que era el kilo. Pero estas medidas internacionales fueron de difícil aplicación, ya que los pueblos se resistían a abandonar sus viejas formas. 4 años después de la aprobación de la ley, solo se hizo obligatorio este sistema para la administración, mientras que en los pueblos seguían con su antiguo sistema de medidas y de pesos. En 1849 se decretó el arancel de Mon, que era el ministro de Hacienda, que eliminaba algunos privilegios y establecía un sistema tarifario, dijéramos, más moderno. En contra del arancel de Mon se opuso el Instituto Industrial de Cataluña, que era un defensor a ultranza del proteccionismo. El arancel de Mon estuvo vigente hasta el año 1869. En cuanto a reformas administrativas, el gobierno de Narváez decretó la Ley de Administración y Contabilidad de 20 de febrero de 1850. Según esta ley, no se podían emplear dineros de los presupuestos en destinos diferentes a los asignados. También se podían hacer modificaciones de los presupuestos solo y exclusivamente por una necesidad urgente y siempre que estuvieran aprobadas por las Cortes. Y por último, esta ley contenía que los presupuestos eran controlados por un tribunal de cuentas. También hizo este gobierno reformas en las Fuerzas Armadas. Narváez prestó casi ninguna atención a la Armada, pero sí que al Ejército. Antes de hablaros de qué implantó Narváez en el Ejército, os voy a contar cómo estaba organizado el Ejército español a fecha 1849. Había 2 armas, una de infantería y otra de caballería. La de infantería podemos decir que era de procedencia para las clases bajas y no respetaba la antigüedad para ascender. Entonces aquí había el truco siguiente: los que salían de las academias militares pedían infantería para ascender rápidamente y después se pasaban a los cuerpos facultativos. Había 3 cuerpos facultativos: el de artillería, el de ingenieros y el de Estado Mayor. Ahí era de procedencia de las clases altas y de hijos de militares, y podemos decir que eran
unos cuerpos conservadores y reacios a los cambios. Además de las 2 armas y de estos 3 cuerpos facultativos, había 4 cuerpos auxiliares: el administrativo, el sanitario, el clero castrense y el jurídico militar. Los problemas que tenía el ejército es el consabido exceso de oficiales. Era el ejército de Europa con más sueldos de militares. El exceso se debía al convenio de Vergara, donde si ya teníamos muchos oficiales, se incorporaron además los oficiales carlistas. Y otro abuso que hacíamos en el ejército era los ascensos por cuestiones políticas. Casi el 50% de los oficiales españoles estaban en la reserva. Quiere decir que no cobraban el sueldo al 100%, le cobraban a un 50%. Ante estos problemas que tenía el ejército, lo que intentó Narváez fue crear nuevos regimientos en infantería, caballería, artillería e ingenieros para dar destino a estos oficiales en reserva. Ganamos en tranquilidad en el ejército, pero aumentaron considerablemente mucho los gastos. El segundo proyecto de reforma que hizo Narváez fue modernizar técnicamente el ejército. Para eso hizo un plan de industrialización en Asturias para explotar las minas para obtener carbón mineral y sustituirlo por el vegetal, así como abrir en Mieres un alto horno que sustituiría al de Marbella de 1832. Se reformó la fábrica de armas de Oviedo y se creó una escuela de formación profesional para que de ahí salieran obreros especialistas en el trabajo del hierro para no tener que estar contratando a extranjeros. Por último, os voy a hablar de las reformas urbanísticas, que el responsable va a ser el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Es un ministerio de reciente creación, del año 1847, y que su primer ministro fue Bravo Murillo. Para estas reformas urbanísticas se siguió el modelo francés, de ensanche de calles con tiendas modernas llenas de bancos y apartamentos. Se derribaron conventos para construir edificios y jardines públicos y se construyeron también nuevos distritos en las ciudades. Se dieron muchas inauguraciones, luego os voy a poner 2 vídeos de la inauguración del Congreso de los Diputados y del Teatro Real. Además se mejoraron los servicios públicos, se cambiaron los famosos guijarros de punta por adoquines, se instalaron sistemas de desagüe y se introdujo en el alumbrado la luz de gas. Asimismo se iniciaron las obras del canal de Isabel II que traerán el agua a las casas. Además de estas reformas urbanísticas, se mejoró la salud pública y privada, se modernizaron las comunicaciones, se pusieron faros en las costas y se inició un mapa geológico de España. Ahora vais a ver 3 vídeos donde vamos a hablar de las reformas urbanísticas y de las 2 inauguraciones que os he hecho mención anteriormente. En las ciudades, el espacio urbano se diseña. Con los ensanches de Barcelona y Madrid se extiende la planificación urbanística. Se levantan plazas, teatros y paseos públicos. Las calles se cubren con aceras para favorecer el paseo. Se adornan con fuentes, kioscos de música, bancos de piedra. Por la noche, los serenos iluminan las calles con las farolas de luz de gas. Madrid se embellece con edificios emblemáticos. El Congreso de los Diputados se convierte en sede de la representación nacional. Se inaugura el Teatro Real de la Ópera, el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional. Con el auge de la burguesía comienza una creciente preocupación por la moda. Se abren tiendas donde lucen escaparates con las últimas novedades. El deseo de aparecer en la esfera pública lleva a los hombres a vestir con chaqueta, chaleco y pantalón. La expresión máxima de refinamiento es lucir levita o frac, símbolos de elitismo. Las señoras sustituyen las múltiples enaguas por el aparatoso miriñaque. Se pone de moda el vestido acompañado de mantilla o pañuelo frente a las antiguas prendas de lana. En 1850,
la reina Isabel II inaugura la que a partir de entonces será la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados. Esta fotografía, tomada a mediados del siglo XIX por el inglés Charles Clifford, muestra cómo quedó finalmente el edificio. Cuando se inauguró, en octubre de 1850, gobernaba el adversario político de Espartero, el general don Ramón María de Narváez, y el Congreso estaba formado por una mayoría tan abrumadora del Partido Moderado que los cronistas le llamaron Congreso de Familia, recibiendo los pocos diputados progresistas que había en la Cámara el mortificante nombre de diputados consentidos. Construido en piedra gris con adornos de piedra blanca, tiene en su fachada un pórtico compuesto de 6 columnas corintias que enmarcan la gran puerta de bronce. El frontispicio triangular ostenta un relieve, obra de Ponzano. Su composición es muy del retórico gusto de mediados del siglo XIX. Representa a España abrazada a la Constitución y rodeada de las alegorías de la fortaleza, la justicia, la abundancia, la paz, el comercio, la agricultura y los ríos y canales de navegación. El sueño de los liberales de conseguir una nación de ciudadanos libres, iguales ante la ley y soberanos, se hace realidad en este palacio del liberalismo, en el Congreso de los Diputados. En la bóveda de su salón de sesiones queda plasmada para el futuro la reina Isabel II sentada en su trono con la Constitución en la mano y rodeada de españoles ilustres. Ninguno de ellos, del Cid a Jovellanos pasando por Campomanes, se han perdido hasta hoy ni una sola sesión del Congreso. El Teatro Real tiene una sorpresa y es que en su origen, donde está el Teatro Real, había un acantilado que durante la Edad Media los musulmanes lo utilizaron para tirar a los muertos que tenían durante la Reconquista. Y, o sea, que digamos que aquí había un muro. Entonces, aquí había un barranco, sí, se llamaba Torre de los Huesos y el Barranco de los Huesos. Joder. ¿Qué pasó con esta zona? Esta zona se niveló en el siglo XVIII con los Borbones y se va a nivelar con toneladas de arena. El resultado de aquí a Sol, que era ese desnivel, va a ser la calle Arenal. Por eso se llama calle Arenal. Qué bueno. Cuando se nivela, ya en el siglo XIX, Isabel II quiere hacer el Teatro Real, cerca del Palacio Real, y cuando va a hacer el teatro, el arquitecto tiene vía libre para hacerlo con la forma que él quiera. Entonces decide que le va a dar una forma especial al Teatro Real. No sé si alguna vez has pensado la forma que puede tener el Teatro Real. Pues no tengo ni idea. Pues si quieres yo te la enseño. Ostras, mirad, tiene forma de ataúd. Ves que tiene forma de ataúd. Y este es el homenaje que hace el arquitecto que conoce la historia del Barranco de los ¿Dónde estaba? Ahora que estamos a vista de pájaro. El barranco, ¿dónde estaba? Más o menos, empezaría aquí. Pero lo que sí que es cierto es que cada día que pasemos delante del Teatro Real los madrileños... Nos tendremos que fijar en la forma. La reina Isabel II fue la verdadera promotora del Teatro Real. Gracias a la devoción que sentía hacia la música, la joven reina promovió la construcción en Madrid de un coliseo digno de la corte que se edificaría sobre unos solares y terrenos conocidos como los Caños del Peral. El teatro, obra de los arquitectos don Antonio López Aguado y don Custodio Moreno, debía estar listo en un plazo de 6 meses, pues su inauguración debía coincidir con el cumpleaños de la reina Isabel II el 10 de octubre de 1850. En la decoración interior trabajaron los artistas más importantes de la época. Al Real no podía faltarle nada. Así,
Tendría un gran tocador para recomponer los peinados de las señoras ilustres, una floristería donde el público podía comprar los ramos que tirarían a los divos más aplaudidos, una confitería, café y un salón de baile. Las obras del Real costaron a la corona más de 42 millones de reales. La noche del estreno, el Real se llenó de la florinata de la sociedad madrileña de la época. La favorita de Donizetti fue la ópera elegida para la ocasión. Los gastos del Real eran muy elevados y la corona no tenía capacidad suficiente para sufragarlos. Cada función diaria venía a salir por 1.020.000 reales. Para compensar los costes, se fijaron elevados precios a las localidades, precios que oscilaban entre los 8 y los 100 reales. Ello no pareció importar a la aristocracia madrileña, que seguía llenando los palcos del Real, un teatro al que acudían a divertirse, a presumir de sus galas y a ser vistos. En cuanto a transportes, se hizo kilómetros de carreteras y se inauguraron las primeras líneas del ferrocarril en la península. En carreteras, en 1847 teníamos 4.600 kilómetros. El objetivo que se impuso el gobierno fue la construcción de 10.000 kilómetros para la red radial básica y 9.000 para las carreteras de empalme que comunicaban entre la red radial. En el reinado de Isabel II se construyeron 1.200 kilómetros en 1850, 2.000 en 1855 y 3.500 en 1863. La cantidad de 19.000 kilómetros, que era el objetivo de Narváez, se terminaron en 1872. La red radial básica es muy parecida a la que tenemos actualmente. Había 6 carreteras. La A1 era Madrid-Irún, la A2 Madrid-La Junquera, la A3 Madrid-Valencia, la A4 Madrid-Cádiz, la A5 Madrid-Badajoz y la A6 Madrid-La Coruña. En cuanto al ferrocarril, el 20 de febrero de 1850 se decretó la Ley Provisional del Ferrocarril. Esta ley autorizaba al gobierno para hacer o rectificar concesiones provisionales hasta que se aprobara una ley general ferroviaria. Esta ley provisional del ferrocarril concedía algunos tramos a particulares y también concedía subvenciones y garantizaba el 6% de interés durante la construcción de la línea ferroviaria y al 1% durante el tiempo de amortización. La consecuencia que trajo esta ley fue la aparición del negocio de la captación de subvenciones para luego abandonar las obras y vender las subvenciones. Las 3 primeras líneas ferroviarias en la península fueron la de Barcelona-Mataró en 1848, la de Madrid-Aranjuez en 1851 y la de Langreo-Gijón en 1852, que fue la primera línea ferroviaria de carga. A las 10 de la mañana del 28 de octubre de 1848, el primer tren de la España peninsular salía de la estación Las Glorias, en la Barceloneta, cerca de la actual estación de Francia. La vía diseñada por ingenieros ingleses une Barcelona con Mataró. Tiene 28 kilómetros y para llegar hasta Mataró es necesario horadar un túnel de 135 metros en roca viva, la mayor obra de todo el trazado. También se levanta un puente de madera sobre el río Besós. Los raíles de hierro laminado se importan desde Inglaterra. En su viaje inaugural, el tren está compuesto por 25 coches de madera en los que viajan 900 personas. Los coches, muy parecidos a las diligencias, se dividen en 3 clases. La Mataró, una locomotora británica de 2 cilindros, arrastra 130 toneladas a la asombrosa velocidad de 40 kilómetros por hora. El progreso se abría paso entre parabienes y rechazos, bendiciones y anatemas. Unos querían subir y probar el nuevo invento. Otros huían despavoridos ante el humo y los silbidos de la máquina. Hora y media después, la locomotora Mataró llegaba a su ciudad. Ya se podía comer en Barcelona y cenar en Mataró. El sueño de Biada Buñol se cumplía, pero él ya había muerto. La capital del Maresma era todavía una ciudad pequeña y agrícola en la que empezaba a despuntar la industria.
De la primitiva estación situada en el límite de la ciudad junto al mar, solo queda la imagen que publicaron los periódicos. La ciudad creció y la estación fue trasladada a su actual emplazamiento. Se desarrolló la industria y el comercio al tiempo que la población aumentaba y se hacía más urbana. El tren Barcelona-Mataró prolongó sus vías y Mataró es hoy una parada en el recorrido de la línea 1 de cercanías, Aeropuerto Massanet. En 1851, 3 años después del Barcelona-Mataró, Isabel II inauguraba el tren Madrid-Aranjuez. Era el segundo ferrocarril español. 35 kilómetros de recorrido y un trazado básicamente igual que la actual línea de cercanías C3. Para el viaje real se construyó este lujoso coche salón con maderas nobles y revestido de terciopelo. La locomotora fue bautizada con el nombre de la reina. Toda la corte acudió a la primitiva estación de Atocha, entonces un descampado, a coger el tren. Cuando se construyó la nueva, el antiguo edificio se trasladó al lugar que ahora ocupan las oficinas del AVE. Su trazado seguía y sigue la ribera del Jarama, un recorrido de hora y media que dejaba a Aranjuez a las puertas de Madrid. La ilusión con que festejaron los madrileños el evento no ocultaba los escándalos de su construcción. El ferrocarril del Langreo, el tercero en antigüedad y el primer tren español de carga. Comenzó a funcionar en 1852 para sacar el carbón de la cuenca minera asturiana al puerto de Gijón. Se le llamó El Carbonero. Su trazado, aún ahora, resulta difícil. Desniveles y túneles plantearon serios retos. Los trabajos, dirigidos por el ingeniero de caminos don José El Duayen, se prolongaron toda una década. La línea será recordada como una importante obra de ingeniería. El plano inclinado de la Florida, con 660 metros de longitud y una rampa del 12,5, fue su principal escollo. En 1963 se sustituyó por un túnel. El primer paso estaba dado. La iniciativa privada empuja la construcción de nuevas líneas como esta de Játiva a Valencia. Trayectos cortos, aislados, sin ninguna estrategia global. Un reino de taifas. España inicia un cierto despegue económico. Se crean bancos, comienza a operar la bolsa y proliferan las sociedades de crédito. En 1854, a los 6 años de inaugurarse la primera línea, España cuenta con más de 400 kilómetros de vías. Las inauguraciones de las líneas de ferrocarril son en todos los sitios, en todos los puntos en los que se realizan un acontecimiento de primer orden y provoca la presencia sobre todo de todas las fuerzas políticas y sociales del momento, unas inauguraciones llenas de gran boato, en la cual suele aparecer en muchos casos la familia real, aparecen también los diferentes jefes políticos, posteriormente gobernadores civiles, la presencia de la institución eclesiástica, de los representantes militares y por supuesto de un abigarrado tropel de personas, ciudadanos que quieren ver ese acontecimiento en primera línea. Evidentemente estos empresarios tenían que tener una combinación de lo que es capacidad empresarial y económica y también un cierto grado de aventura, en el sentido de que era un nuevo negocio, un negocio diferente y que conllevaba sus riesgos. Se trata de empresarios que arriesgan su dinero, pero tratan al mismo tiempo de garantizar que sus riesgos sean mínimos. Es decir, se trata de grandes aventureros al mismo tiempo que grandes emprendedores,
pero que buscan precisamente minimizar su riesgo. Para eso, en el contexto de la época, la mayor parte de los financieros, de los grandes empresarios, están siempre muy vinculados al poder político. De modo que el protagonismo político del ferrocarril es muy grande. Estas minorías políticas del siglo XIX, pues corresponden exactamente a la sociedad de la época. Pero generalmente la gente de Valía pues estaba relativamente aislada y la mayoría de los políticos eran muy mediocres y yo creo que también bastante corruptos. Por último, con el gobierno Narváez mejoraron mucho las relaciones con Roma. En 1846, el 1 de junio, muere el Papa Gregorio XVI y es sustituido por Pío IX, con lo cual las relaciones con España mejorarán con este Papa. En el verano de 1848 se restablecieron las relaciones. Dos representantes, el nuncio del Papa, Giovanni Brunelli, y el embajador de Roma, Martínez de la Rosa, son los que negociaron la vuelta a unas relaciones cordiales. Las propuestas de Roma eran las siguientes: reabrir conventos y órdenes religiosas y negociar la cantidad que el Estado debería entregar a la Iglesia anualmente, lo que ya conocemos como el mantenimiento del culto y el clero. A cambio de ello, admitiría Roma la validez de las desamortizaciones hasta el momento realizadas. Vistas las buenas relaciones que teníamos, el 24 de noviembre de 1848, cuando se estaban dando las revueltas en Italia, y Pío IX fue expulsado de Roma, donde refugiándose en Gaeta, el gobierno español mandó un ejército el 27 de mayo de 1849 de 4.000 soldados para recuperar los territorios que el papado había perdido. Ese ejército iba al mando de Fernando Fernández de Córdoba. Pero las tropas francesas adelantaron y tomaron Roma, con lo cual los españoles se limitaron a colaborar y al mes siguiente volvieron sin haber hecho absolutamente nada. Lo bueno que tiene la mejora de las relaciones entre España y Roma es que al mismo tiempo se mejoraron también las relaciones con Austria, Prusia y Piamonte, que eran las potencias absolutistas de Europa. Y con esto termino un gobierno, como habéis visto, bastante fructífero en reformas.